Bien, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy llegamos precisamente al capítulo número 4. Romanos capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo sembrando esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Que sea la iluminación de este precioso evangelio trayendo luz a nuestros entendimientos, a nuestras mentes, y que a través de esta palabra nuestras vidas cada día sean más y más transformadas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos, Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Una de las doctrinas más atacadas, más distorsionadas y más debilitadas ha sido precisamente la doctrina de la salvación. Satanás es un especialista en causar confusión en relación particularmente a esta doctrina, porque él quiere que el hombre se mantenga viviendo en sus propios pecados, que el hombre esté bajo el juicio y bajo la ira de Dios, o sea, que esté bajo condenación. ¿Para qué? Porque algún día estas personas compartirán también el tormento eterno junto con Satanás. Ahora, todas las religiones falsas en el mundo, e incluso religiones que se han derivado del mismo cristianismo, que son finalmente religiones paganas, e incluso el mismo animismo de la gente primitiva, está fundamentada en alguna forma de salvación, pero de esa salvación que se obtiene por medio de las obras. Y la mayoría de estas religiones enseñan que el hombre puede ser salvo a través de lo que el hombre hace. O sea, el hombre se puede justificar delante de Dios por medio de las obras que el hombre haga. Si el hombre es buena gente, si el hombre cumple con los rituales que ha determinado esa religión o ese Dios, si el hombre hace sacrificios para ese Dios, pues el hombre cree que está siendo justo delante de ese Dios por medio de sus propias fuerzas. Ahora, cuando llegamos aquí al capítulo 4 de el libro de los Romanos, o la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, podríamos preguntarnos, ¿por qué Pablo dedica este capítulo 4 a Abraham, a uno de los patriarcas? Él va a utilizar aquí a Abraham como una ilustración bíblica del Antiguo Testamento de cómo un hombre puede llegar a ser justo delante de Dios. Y lo va a mostrar que es sola y únicamente a través de la fe, por medio de la gracia que Dios ha derramado, pero que nunca puede ser por las obras que él realizó.
Ya en los versículos 6, 7 y 8 se habla de David, ¿cierto? Pero está utilizando aquí también a David como para ratificar lo que está enseñando acerca de Abraham. ¿Por qué entonces Pablo escogió a Abraham como el ejemplo mayor, el ejemplo supremo de la salvación por la fe? ¿Cuándo vivió Abraham? ¿Cuándo fue que Abraham vivió? Más de 2000 años atrás, antes de que Pablo escribiera esta carta a los romanos. O sea que ese principio de la salvación por la fe no es nuevo, no es que aparezca en el Nuevo Testamento, sino que ese principio de la salvación por fe está dado desde el principio. La salvación no es por obras, sino por fe. Y no era algo nuevo en el judaísmo. Recordemos que Abraham fue el primer profeta y el profeta más importante para los hebreos. Antes de que se diera la ley dada por Moisés, Abraham vivió como unos 600 años antes. O sea que, podemos decir, la ley fue dada 600 años después de que Abraham naciera. Muy bien. Ahora, si queremos nosotros decir, no es que Abraham fue justificado por lo que él hizo o por la ley, pues estamos hablando algo que no es cierto. Si decimos es que Abraham fue salvo porque él obedeció la ley, eso no es verdad. Ahora, Pablo utiliza este ejemplo de Abraham, de que fue salvo por medio de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham fue un simple mortal, como cualquier otro ser humano. Hasta el momento, hasta el capítulo 3, lo que el apóstol Pablo ha presentado, por así decirlo, son verdades teológicas, que a veces podemos decir son como muy, a veces, abstractas. Pero cuando toma a Abraham como ejemplo, ya comienza a dar una ilustración de una persona de carne y hueso, una persona que ha sido justificada por medio de la fe. Ahora, con respecto a la situación de los judíos y de la enseñanza que particularmente que daban los rabinos con respecto a Abraham, es que ellos decían que Abraham fue justificado de acuerdo a las obras. Eso enseñaban los rabinos en esa época, porque decían que fue el hombre más piadoso que en ese momento, el hombre más recto que existió en el Antiguo Testamento, y que eso fue aceptable al Señor para que Dios lo justificara. Eso enseñaban los rabinos. Y pues en la época del apóstol Pablo, los judíos creían eso, que Abraham había sido justificado de acuerdo a su propio carácter justo delante de Dios, y que Dios había escogido a Abraham para que fuera precisamente el padre de su pueblo Israel, debido a que él era un hombre recto, de que él era un hombre honesto, ¿cierto? Hoy en día también muchas sectas toman ciertos pasajes de la Escritura y los distorsionan, los malinterpretan, los analizan fuera del contexto y comienzan a hacer una cantidad de ideas que no son las ideas que están en la palabra. Los rabinos, por ejemplo, decían con respecto a lo que dice allá en Génesis 26, 4 al 5, el Señor dijo a Isaac, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto,
mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, tomaban estos textos para decir, mire, porque Abraham obedeció, fue un hombre justo. Miremos otro texto ahí en Isaías 41, 8. Dice que Dios llama a Abraham mi amigo. Y en Habacuc 2:4 dice, el justo, lo traducían ellos, por su fidelidad vivirá, y no particularmente por su fe. Pero fijemos que la fidelidad es un fruto de la fe. Y tenían el concepto de que podían ganarse la salvación con esos esfuerzos individuales de ser fieles. Y no es así. También en Génesis 15, miremos lo que dice Génesis 15, 6. Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí los rabinos también hacían referencia a la fidelidad de Abraham y no a su fe. En varios de los libros apócrifos judíos enseñaban que Abraham fue justificado por guardar la ley. Ya sabemos cuáles son los libros apócrifos, ¿no? Por ejemplo, en el Eclesiástico, también es conocido como la sabiduría de Sirach, dice que Abraham fue hecho justo ante Dios a causa de su obediencia. En otro libro, la oración de Manasés, afirma que Abraham no tenía pecado. Dice así el versículo, dice, por tanto tú, oh Señor Dios de los justos, no has ordenado el arrepentimiento para los justos, para Abraham, para Isaac y Jacob, que no pecaron contra ti. En el libro de los Jubileos también dice lo siguiente de Abraham. Abraham fue perfecto en todas sus obras para con el Señor y le fue agradable en justicia todos los días de su vida. Algunos escritos rabínicos también dicen que Abraham era tan bueno en sí mismo que él comenzó a servir al Señor desde que tenía 3 años y que formó un grupo exclusivo de 7 hombres que tuvieron ese privilegio de traer de nuevo la gloria chequiná al tabernáculo. Entonces fijémonos cómo se desvirtúa, mis hermanos, la palabra del Señor. Por eso Pablo aquí utiliza el ejemplo de Abraham como el ejemplo supremo de la justificación o de la salvación solo por medio de la fe y que está fundamentado en las sagradas escrituras. Y con esto Pablo comienza como a mover toda la base del judaísmo. Cuando comienza a demostrar que Abraham no fue justificado por las obras, sino que fue justificado por la fe, comienza a destruir muchas de las enseñanzas que los rabinos daban en esa época, que no era por sus propios esfuerzos, que no era por sus propias obras, ni por lo que las personas fueran en sí mismas, sino que solamente por la gracia de Dios derramada en estas personas para que por la fe creyeran en la obra del Señor Jesucristo. De tal manera que Abraham no fue justificado por medio de la ley, ¿cierto? Y si Abraham no fue justificado por medio de la ley, ¿quién podría ser justificado por medio de la ley? Absolutamente nadie. Pero si Abraham fue justificado por medio de la fe, ¿quiénes pueden ser justificados por medio de la fe? ¿Les planteo otra vez la pregunta? Si Abraham no fue justificado por medio de las obras, nadie puede ser justificado por medio de sus propias obras. Pero si Abraham fue justificado por medio de la fe, ¿quién puede ser justificado por medio de la fe? Todos aquellos que tienen su fe puesta en la obra del Señor Jesucristo. Bueno, dice la palabra, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras,
tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Lo primero que comienza a preguntar Pablo es: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué es lo que está preguntando? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice que Abraham fue justificado, ¿cierto? ¿Qué halló Abraham? Primero plantea a Abraham como ejemplo de un hombre que ha sido justificado ante los ojos de Dios. Pero, ¿cuál es la base de esa justificación? Y cuando el apóstol pregunta aquí, ¿qué pues? Lo que él está diciendo es, por lo tanto, o sea, de acuerdo a todo lo que hemos dicho anteriormente en estos primeros 13 capítulos anteriores, con los capítulos precedentes, comienza a mostrar ahora un ejemplo práctico en la vida de Abraham. Solamente a través de ese ejemplo que él nos va a explicar. Él acaba de decir allá en el capítulo 3, en el verso 30, ¿cierto? Que tanto judíos como gentiles son justificados por medio de la fe. Y ahora aquí cuando introduce a Abraham, ¿sí? Él comienza a preguntar: nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, según la carne, él fue justificado. Según las obras que él realizó, fue justificado. Abraham, el padre humano de ese primer pacto que Dios hizo con su pueblo. Y cuando habla según la carne, es según el estándar del hombre, el estándar humano. ¿Fue un judío genuino? Sí. ¿Y por eso fue justificado delante de Dios? No. ¿Fue justo delante de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Ahora, toda la raza judía proviene de los lomos de Abraham, ¿sí? Y esto que le pasa a Abraham, lo que le ocurrió a Abraham, la forma en como Dios justifica a Abraham, es aplicable para todos los descendientes de Abraham. Cuando habla según la carne, se habla también del linaje físico de Abraham, pero también se habla de ese esfuerzo humano con respecto a querer ser justos delante de Dios a través de sus propias obras. Y dice la palabra, ya como lo leímos, que tanto judíos como gentiles son justificados por medio de la fe. Y no como se creía a través de las enseñanzas rabínicas de que Abraham había sido justificado por sus buenas obras, no en sus obras humanas, no según la carne. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Si un hombre pudiera ser justificado por sus propias obras, por sus propios esfuerzos, eso sería suficiente para que el hombre se gloriara de sí mismo. Yo lo logré, yo lo he hecho. ¿Pero qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dice que que Abraham no fue justificado por las obras. Si Abraham hubiera sido justificado a través de sus obras, Abraham tenía motivo de ¿qué? Gloriarse. Pero Abraham no fue justificado por sus obras ni por sus méritos. Él no obtuvo la salvación por lo que él hizo.
sino que Abraham creyó a Dios. O sea que Abraham no tenía nada en sí mismo de qué gloriarse. ¿Qué sigue diciendo la Escritura? Verso 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Está diciendo que Pablo tomando aquí las palabras de la Escritura. O sea, Pablo está argumentando lo que él está exponiendo, lo que él está diciendo, con base a la Escritura. Acabamos de leer Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Recuerden que la historia de Abraham comienza ya en el capítulo 12 del libro de Génesis. Y la palabra dice que Abraham le creyó a Dios. No da ningún otro argumento. Solamente que Abraham le creyó a Dios. Y ese es el criterio por el cual Dios ahora dice que Abraham es un hombre justo. Justo, un hombre que ha sido justificado. La fe, esa fe en la promesa que vendría, fue suficiente para que Abraham fuera declarado justo. Dice que le fue contado por justicia. Mire también lo que dice el apóstol Pablo allá en Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versos 6 y 7. Gálatas 3, 6 y 7. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y miren lo que dice el versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¡Wow! ¿Somos bendecidos? ¿Somos bendecidos así como Abraham fue bendecido? Así como Abraham fue justificado por medio de la fe. Es la única manera, mis amados hermanos. Es por medio de la fe en el Señor. Miren lo que dice ya también el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuál es el día del Señor? El día de salvación. Abraham puso toda su fe en el Señor. También en el libro de Hebreos, aquí el escritor nos habla acerca de Abraham. Veamos allá en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Muy bien. Abraham confió, creyó y esperó en el Señor. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que Dios
escogió a Abraham? ¿Por ser buena gente? Dios es un Dios soberano. ¿Por qué Dios escogió a Pablo? Porque Dios es un Dios soberano. Vemos que Abraham, ¿dónde vivía? En Caldea, ¿cierto? En Ur, que era un pueblo totalmente pagano. No creo que Abraham haya conocido previamente muchas cosas de Dios. Parece que él estaba tranquilo, viviendo allí en medio de el paganismo, en medio de la idolatría. Parecido a Pablo, ¿no? Aunque Pablo no era idólatra, pero sí estaba viviendo en un judaísmo tradicional, pero un judaísmo falso. Y cuando Abraham fue llamado allá en el capítulo 11 de Génesis, viviendo en esta ciudad totalmente pagana, se calcula más o menos que en esa época esta ciudad tenía unos 300,000 habitantes más o menos, ¿sí? Era una ciudad bastante comercial, ubicada ahí en Mesopotamia, cerca al río Éufrates. Y la gente de Ur había recibido pues una educación buena, estaban bien entrenados, manejaban bien las matemáticas, la agricultura, la escultura, la astronomía, y es también cierto que para ese tiempo los caldeos ya habían desarrollado un sistema de escritura. Ahora, en la parte religiosa los caldeos eran politeístas. Politeístas, tenían multitud de dioses. Y una de las principales diosas que ellos tenían se llamaba Nana. Nana, que era la diosa Luna. ¿Recuerdan que el padre de Abraham, que era Taré, él tenía también, era idólatra? Él adoraba a esos dioses. ¿Y cómo fue criado Abraham? En medio de el paganismo. Y Dios llama a Abraham. Después le cambia el nombre a Abraham. ¿Sí? Lo escogió entre miles de paganos que habían allí en la ciudad y miles más y millones en el resto del mundo. ¿Y por qué lo escoge? Por su voluntad divina. No porque él fuera mejor que otros, sino porque Dios en su soberanía determinó llamarlo. ¿Y qué le dice Dios a Abraham cuando lo llama? Le dice que tiene que dejar atrás su tierra, que tiene que dejar a su parentela y que se tenía que dirigir a la tierra que Dios le indicaría, que le mostraría. Miremos lo que dice ya Génesis capítulo 2 del verso 2 a 3. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué garantías tenía Abraham para salir y hacer todo lo que Dios le había hecho? Solamente la garantía de la palabra de Dios. Solamente la garantía de la palabra de Dios. ¿Qué hace Abraham? Deja su trabajo, sus ocupaciones, deja su tierra, su patria, deja a la mayoría de sus parientes y amigos, deja también sus posesiones, abandona esa seguridad de vivir allí en una ciudad y partir, arrancar, iniciar un camino de incertidumbre, de inseguridad a los ojos humanos, porque Abraham no sabía a dónde lo iba a llevar Dios. Él le promete una tierra que estaba
habitada por una cantidad de habitantes paganos, perversos y idólatras. ¿Cuál sería el pensamiento de Abraham? Tal vez Abraham nunca había escuchado de la tierra de Canaán, pero cuando Dios los llama para que vaya, ¿qué hace él? Obedece y comienza, ¿sí? Pero fíjese que obedeció parcialmente a Dios. ¿Por qué parcialmente a Dios? Porque trasteó también con el papá y trasteó con el sobrino, con Lot, ¿sí? Él le dijo que saliera de su tierra y de su parentela, no le dijo que tenía que llevar a los parientes, ¿sí? Cargó al papá y Lot. Y Abraham estuvo 15 años en Aram. Parece que fue un tiempo que Abraham desperdició allá y hasta que Taré murió allí en Harán. En esa época ya Abraham tenía 75 años y continuó su viaje hacia Canaán, pero también obedeció de manera parcial, porque siguió junto con Lot. Y cuando Abraham, Sara y Lot llegan a Siquén, ahí en Canaán, él recibe otra promesa, allá en Génesis 2:7. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Abraham 12:7, Génesis 12:7. Y en el 8, ¿qué dice? ¿Qué dice en el 8? Que cuando, a través de su viaje en Canaán edificó otro altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahora, ¿podríamos decir que la fe de Abraham era perfecta? No, así como la fe de ningún creyente es perfecta. Y ahí vino la primera prueba que tuvo que enfrentar Abraham. Hubo hambre en la tierra de Canaán. ¿Y qué hizo Abraham? En vez de consultar a Dios, de acudir a Dios para pedir la dirección de él le pareció fácil viajar hacia Egipto. Y viajó a Egipto. Y eso lo metió en un problema con el faraón. Cuando llegó allí a Egipto, él dijo que Sara, que era su esposa, le dijo que al faraón que era su hermana, porque tuvo temor, porque parece que Sara era muy, muy hermosa. Y tuvo temor de que lo mataran a él para quedarse con la esposa, con Sara. Y Dios le muestra esto a Faraón. Y Dios trajo calamidades y plagas sobre la familia de Faraón por causa de Abraham. Después Abraham se da cuenta de que Sara es la mujer de Abraham y Sara es Faraón se dio cuenta de que Sara era la mujer de Abraham y lo despacha, ¿cierto? Bueno, ahora, cuando vinieron pruebas sobre la vida de Abraham, a veces Abraham confiaba en su propio juicio. Dios le dio vez tras vez las promesas a Abraham. ¿Abraham creyó esas promesas? Sí, las creyó, por eso dice la palabra que le fue contado por justicia. Pero en muchas de las pruebas él confiaba en su propio juicio y no en lo que Dios le había dado. Ya cuando Sara había perdido la costumbre de las mujeres, ya no podía quedar embarazada, aunque también era estéril, Abraham aceptó el consejo de Sara, que se acostara con Agar, con la sierva, para que pudiera tener un heredero varón de esa sierva. ¿Y qué hizo Abraham? Fue tan obediente, hizo caso
¿sí? Y comete adulterio. ¿Y qué sucede? Ese acto de desobediencia tiene consecuencias. Miseria, dolor para sus propios descendientes. Para sus propios descendientes. Todos los descendientes de Ismael, todos los hijos que tuvo, o el hijo que tuvo con Agar. Y hasta el día de hoy, los descendientes de Ismael están en continuo conflicto con el pueblo de Israel. O sea, fijémonos que espiritualmente Abraham no era perfecto, pero Abraham siempre regresaba al Señor. Siempre regresaba al Señor, honraba esa fe, ¿sí? Y el Señor honraba eso y le renovaba las promesas a Abraham. Y de manera milagrosa hizo Dios que Sara tuviera ya un hijo en su ancianidad. Ese hijo que Dios le había prometido. Y después de tener ese hijo viene una de las pruebas más grandes que tiene Abraham, y es que el Señor le pide que vaya y sacrifique a Isaac, a su único hijo, el hijo de la promesa. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Él dijo, ese es el hijo de la promesa, pero así lo sacrifique, como dice más adelante, Dios también puede resucitar de los muertos, levantar de entre los muertos, dice ya el autor de Hebreos. Ahora, recordemos que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob llegaron realmente a tener la promesa de la tierra. Lo único que tuvieron en Canaán fue un pequeño campo en Mamre, donde se encontraba la cueva de Macpela. Abraham compró este terreno para la sepultura de Sara. Ahora, Abraham, lo mismo que Isaac, Rebeca y Lea, también fueron sepultados allí en esta tumba. Y recuerdan que Jacob, cuando llegó a Egipto, él pidió que sus huesos fueran llevados nuevamente desde Egipto, y José y sus hermanos los llevan para ser sepultados también allí al lado de su padre y de su abuelo Jacob. Ahora, fijémonos que fue el Espíritu Santo el que trae iluminación al corazón y a la mente de Abraham para reconocer que Dios es el único y verdadero Dios, y por la gracia que Dios deposita en él, Abraham comienza a responder por fe a la palabra de Dios. Aunque Abraham estuvo en la tierra prometida, él nunca se asentó, sino que vivía en carpas como un nómada, o sea, no poseyó la tierra como tal, ni sus descendientes, como lo acabo de decir. Más de 50 años pasaron antes de que comenzaran ya a poseer la tierra. Aunque él confió y él esperó, no vio la promesa. Él esperó y confió cuando iba a sacrificar a su hijo, y Dios le dio el animal para ser sacrificado. Aunque él nunca había visto un milagro, Abraham lo creyó. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué significa eso de que le fue contado? Es como cuando nos hacen una consignación a una cuenta que está a nuestro nombre. ¿Qué fue lo que recibió Dios de Abraham? La fe. La fe puesta por el mismo Señor. Aunque fue una fe imperfecta, esa fe fue acreditada, fue depositada en la cuenta de Abraham. Y esa fe le fue contada por justicia. Vemos que esa acreditación,
se llama teológicamente imputación. La imputación que Dios hace a Abraham de justicia, de ser un hombre justo, ¿sí? ¿Por qué es? ¿Por causa de qué? De la fe, de que Abraham le creyó a Dios. A pesar de que Abraham en repetidas ocasiones pecó, se equivocó y trajo dolor para él mismo y para sus descendientes. Incluso Dios utilizó ese dolor también para glorificarse a sí mismo, ¿no? Muy bien. Así que con respecto a los rabinos, mis hermanos, que estaban diciendo que Abraham fue justificado por medio de las obras, fíjense que es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Dios lo escoge en su soberanía, Dios lo escoge de acuerdo a sus propósitos divinos, no debido a que Abraham fuera un hombre fiel o a que fuera un hombre justo por medio de sus propias obras, ¿sí? Sino porque Dios determinó aceptarlo. Por su gracia acredita la fe de Abraham a su cuenta y esa acreditación le es contada como justicia. O sea que no fue la grandeza de la fe de Abraham lo que salvó a Abraham, sino la grandeza de la gracia del Señor que depositó también esa fe en Abraham. O sea que la fe en sí misma no es la base ni la razón de la justificación. Porque mucha gente dice yo tengo fe. Pero ojo, a veces tienen fe en una mata de sábila, a veces tienen fe en otra persona. La fe simplemente es un canal a través del cual Dios hace obrar su gracia redentora en una persona. ¿Sí? La fe es ese corazón convencido de un pecador que se extiende para recibir ese regalo gratuito e inmerecido de la salvación de parte de Dios. Así que no se trata de la fe en la fe o de la superfe. ¿Y qué sigue diciendo el apóstol Pablo allá en ese versículo? Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, ¿se requiere fe para ser salvos? Claro, pero la fe en sí misma no tiene el poder para salvar. No sé si me estoy haciendo entender. Es el poder de la gracia de Dios que obra por medio de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, lo que tiene poder para salvar. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Tampoco como hay algunos que dicen que la fe es una obra. La fe no es una obra. La fe no es una obra. Porque ninguna obra humana nos puede justificar delante de Dios. Si el hombre fuera capaz de salvarse a sí mismo, entonces la salvación estaría aparte de la gracia de Dios y todo el sacrificio del Señor Jesucristo hubiera sido en vano. O sea, si esas obras de justicia pudieran ser hechas por los hombres, entonces la salvación no sería un regalo o un don de la gracia de Dios, sino que sería un salario. ¿Por qué un salario? Porque se le contaría al hombre como si fuera una deuda. Si yo hago algo, espero que me paguen. Eso es considerado una deuda. Al trabajador que trabajó durante un mes, ese mes, al final de mes, ese tiempo que trabajó,
le es considerado como una deuda. Por eso se le paga un salario. Pero la gracia no es así. La gracia la da Dios de manera gratuita. Manera gratuita, no al que obra. No al que obra. ¿Queda claro? Bueno. ¿Qué dice Romanos 11:36? Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el propósito fundamental del Evangelio? A ver, aquí quiero que vean. ¿Cuál es el propósito fundamental del Evangelio? Si hemos estado bien atentos a lo que hemos estado predicando durante estos meses, vamos a poder entenderlo un poquito mejor. ¿Cuál es el propósito fundamental del Evangelio? Para darles una pista, miremoslo allá en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el propósito fundamental del Evangelio? Es darle la gloria al Señor. El principio fundamental del Evangelio no es salvar a los hombres, sino glorificar a Dios. El hombre no se puede salvar a sí mismo por sus propias obras. ¿Por qué? Vamos a ver algunas razones. Y la primera es por causa del pecado. Por causa del pecado. Porque se viola la justicia perfecta de Dios. También porque así sean muy buenas las obras, los sacrificios que puedan llegar a hacer una persona, nunca esas obras pueden hacer expiación por sus propios pecados. Así Dios reconociera que todas las obras que hizo esta persona son obras buenas, estaría bajo el juicio de Dios por causa del pecado de esta persona. De igual manera, si los hombres pudieran salvarse por sí mismos, la muerte de Cristo sería inútil. Y si el hombre pudiera salvarse por sí mismo, la gloria de Dios quedaría tapada o quedaría nublada por la gloria del hombre. O sea, ¿a quién Dios salva? Primero a la persona que no confía en sus propias obras, sino como dice el apóstol, sino que cree en aquel que justifica al impío. Mis amados hermanos, hasta que una persona, escúcheme bien, no tiene la convicción y no confiesa de que es un impío, no puede recibir la salvación. ¿Se lo repito? ¿Se lo repito? Una persona que reconoce su propio pecado, una persona que se da cuenta de que es un impío, es el candidato perfecto para ser salvo. Se lo dije de otra manera, pero significa lo mismo. Todo aquel que sigue confiando en su propia bondad y en sus propias obras no puede recibir la salvación. Por eso el Señor Jesucristo allá en Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todos aquellos que se creen justos en sus propios ojos no son salvos. Pero yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie.
Dios debe estar feliz conmigo y yo me merezco ser salvo. Yo me merezco el cielo. Tenemos que entender estas verdades. ¿Ustedes recuerdan la parábola de la viña que el Señor Jesús ilustra? Y allí nos muestra la imparcialidad precisamente de la gracia de Dios. Este hombre de la parábola contrata para su finca, para su negocio, hombres desde la mañana y les dice, les voy a pagar tanto. Y ellos dicen, sí, listo, vamos a trabajar todo el día por ese salario. Y ya al final de la tarde, faltando ya una hora para terminar el día, contrata a otros trabajadores. ¿Y qué hace este amo? Le paga lo mismo a todos. Y los que estaban trabajando desde por la mañana se quejaron. Pero nosotros hemos estado trabajando todo el día y a estos que trabajaron solamente una hora les pagan lo mismo que a nosotros. Y él les dijo, ¿y no fue eso lo que acordamos en la mañana? Fíjese que es la gracia y la obra de esa gracia totalmente imparcial de Dios. Dios es un Dios imparcial. O sea, según el criterio de Dios, toda persona está totalmente alejada de poder ganar la salvación o poder ganar la redención por méritos propios. Solamente a través de los medios que Dios ha provisto. Así esta persona tenga los criterios más altos de perfección. Hasta el cristiano más consagrado, más devoto, hasta el que sirve al máximo, no está más cerca de la salvación que el delincuente que acepta al Señor Jesucristo en su lecho de muerte. Ay, pero ahora, el hecho de tener una fe auténtica, una fe genuina, tampoco ese mérito para decir que es por mi fe. Porque ningún hombre en sus propios medios puede acercarse a Dios. O ningún hombre en sus propios medios, en su propio esfuerzo, puede acercarse a Dios. Y eso es lo que hace todas las religiones del mundo. Diseñando, inventando cosas para acercarse a Dios. Algunos inventan sacrificios, derraman sangre de sus hijos, de mujeres, de varones. Algunos hacen romerías, algunos hacen promesas, otros hacen una cantidad de rituales, de baños y de cantidad de cosas, queriendo a través de esas obras agradar a su Dios, acercarse a su Dios. Sobra decir que todos estos dioses son dioses falsos. Porque al Dios verdadero no podemos acercarnos por medio de nuestras propias obras. Podemos acercarnos a Dios cuando Dios mismo llama y escoge. Y esa fe es un don de Dios. Y esa fe es contada como justicia delante de Dios. Esa fe nos es contada por justicia, o sea, la fe nos es imputada. No, la fe no nos es imputada, la justicia nos es imputada por medio de la fe. Perdón que me expresé mal. La justicia de Dios nos es acreditada en nuestra cuenta. Somos perdonados totalmente. ¿Hasta ahí estamos bien?
Ahora, dice que Dios justifica al impío. ¿Cómo Dios justifica al impío? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro pecado ahora ha sido imputado al Señor Jesucristo, quien Él pagó totalmente por nuestro pecado. Recibió todo el castigo. Fue pagada la justicia de Dios. Fue satisfecha la justicia de Dios a través de lo que hizo el Señor Jesucristo. Y ahora la justicia de Cristo nos es acreditada a nosotros en nuestra cuenta. Recuerden lo que dice allá Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué hace Dios? Acredita nuestro pecado o imputa nuestro pecado a Cristo. Y Cristo paga por ese pecado. Todo el castigo de ese pecado, Él lo pagó en la cruz. Y ahora Dios toma la justicia de Cristo y la acredita a nuestra cuenta. Eso mismo Dios hizo con Abraham. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Pero debemos decir, bueno, pero es que Abraham fue antes de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. El pecado de Abraham y del Antiguo Testamento estaba siendo pagado por lo que vendría. O sea que ese pecado estaba siendo pagado con anticipación al sacrificio de Cristo. Pero para nosotros, que ya el sacrificio de Cristo fue un hecho, nuestro pecado fue pagado por adelantado. Porque ya ese pecado fue pagado. Hasta el momento, ¿bien, mis amados hermanos? Bueno, muy bien. Dios cuenta la fe de un creyente, la fe de un cristiano, como si fuera su propia justicia divina. Pero ¿cómo? Pues sí, es una verdad que no podemos comprender, pero es absolutamente cierto. Y es una realidad para todos aquellos que han puesto su fe, que han depositado su fe en el Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. El verdadero pecador clama delante de Dios. Miremos lo que dice allá en Miqueas 6. Miqueas capítulo 6. Versos 6 y 7. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué podemos nosotros hacer? Aquí estaba precisamente el profeta clamando, ¿cierto? Y así debe ser el corazón de un verdadero creyente, sabiendo que no tenemos nada para presentarnos delante de Dios que nos justifique delante de Él. Nuestras propias obras no son válidas delante de Dios. Solamente la fe en el Señor Jesucristo, en aquel que es poderoso para
salvar. Amén. Vamos a dejar ahí, mis amados hermanos, y continuamos con este mismo texto la próxima vez. Padre, te damos gracias. Gracias porque no ha sido de nosotros, no ha sido de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia capacidad, de nuestra propia inteligencia, de nuestras propias obras, por la cual nos has justificado, sino por la preciosa obra del Señor Jesucristo, y porque has derramado en fe esa fe salvífica para que nosotros podamos plenamente confiar en el Señor Jesucristo y en su obra. Gracias por lo que has hecho, Señor. Es el regalo más grande, el regalo más precioso que nos has dado. Gracias, porque ahora nos ves justos delante de ti. La justicia de Cristo ha sido imputada a nuestras vidas. Gracias, amado Dios. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén.